El último turno del año siempre es el peor, y no por superstición, sino porque nadie quiere estar ahí. Yo trabajo como encargado de limpieza en un fraccionamiento privado, de esos que presumen seguridad, cámaras y tranquilidad para cerrar el año en familia. Mi turno del 31 de diciembre empieza a las 8 de la noche y termina hasta que se va el último borracho. Perdón, residente, de la fiesta común que hacen cada año en el área verde junto al canal pluvial. Sí, canal. De esos que solo llevan agua cuando llueve, pero que siempre están llenos de basura, ramas y cosas que nadie quiere mirar de cerca. Ese 31 de diciembre, algo se sentía raro desde antes. No fue una corazonada mística ni nada así. Fue más bien una acumulación de detalles. El silencio extraño antes de que empezaran los cohetes, el frío que no correspondía con la fecha, y sobre todo, un mensaje que encontré escrito con marcador negro en una de las bardas del estacionamiento subterráneo mientras barría. No los dejes solos esta noche. Pensé que era una broma de algún adolescente. Aquí abundan. Lo borré con Finner y seguí con mi trabajo. A las 10 empezaron las celebraciones. Música fuerte, luces, risas falsas, niños corriendo con luces de bengala. Yo me mantenía a distancia, recogiendo vasos, platos desechables, cuidando que nadie se acercara demasiado al canal. Los vecinos siempre decían lo mismo, que por ahí se escuchaba llorar en las madrugadas, que mejor no dejar solos a los niños cerca del agua. La clásica historia de la Llorona, repetida hasta el cansancio. Nunca creí en eso, hasta que la escuché. No fue un grito, ni un lamento exagerado que se impusiera sobre la música. Fue algo más sutil, un llanto bajo, intermitente, casi escondido entre el ruido de la fiesta y los primeros cohetes reventando a lo lejos. Al principio pensé que era un niño cansado. Seguí trabajando. Cerca de las 11, la música subió todavía más, y la gente empezó a beber en serio. Fue cuando noté que el llanto seguía ahí, constante, siempre viniendo del mismo lugar, el lado más oscuro del canal, donde la luz de las lámparas no alcanza bien. Me acerqué con la excusa de revisar que nadie hubiera tirado basura ahí. Entonces la vi. Estaba sentada sobre el borde de concreto del canal, con los pies colgando hacia adentro. Llevaba un vestido claro, demasiado delgado para el frío de esa noche. El cabello largo le cubría casi toda la cara. No gritaba, no se movía mucho. Solo lloraba, abrazándose el abdomen, como si le doliera respirar. Me detuve a unos metros. Señora, dije, no puede estar aquí. Es peligroso. El llanto no se detuvo. Pensé que tal vez estaba borracha o que se había salido de la fiesta. Me acerqué un poco más y el olor me golpeó de inmediato. Humedad, lodo y algo más fuerte, algo metálico que reconocí demasiado bien. Sangre. ¿Está bien?, pregunté, ya más tenso. Levantó la cara despacio. Tenía los ojos hinchados, enrojecidos y la piel marcada por moretones viejos. No parecía una aparición ni nada raro. Parecía alguien completamente destruido. No los encuentro, dijo. Su voz era baja, raspada, como si llevara horas llorando. ¿A quiénes?, pregunté, aunque una parte de mí ya no quería escuchar la respuesta. Miró hacia el canal. A mis niños. Sentí un vacío en el estómago. Detrás de nosotros, la gente seguía celebrando. Risas, música, vasos chocando. Nadie volteaba a ver. Voy a llamar a seguridad, dije. Ella negó con la cabeza. No hace falta, respondió. Ya casi termina el año. No entendía a qué se refería. Dicen que soy la Llorona, agregó de pronto. Así no preguntan nada. Ese nombre me heló la espalda.
no porque creyera en fantasmas, sino porque entendía algo mucho peor. Para ella, ese apodo era una forma de desaparecer como persona. El llanto se intensificó. Empezó a mecerse ligeramente. Noté que tenía las manos llenas de heridas recientes, algunas todavía abiertas. Se las apretaba con fuerza, manchándose el vestido. «Por favor», le dije, «aléjese del canal». «Aquí vinimos», respondió. «Aquí los traje a ver los fuegos artificiales una vez». El sonido de un cohete explotando iluminó el cielo. Ella se estremeció. El llanto se convirtió en sollozos violentos. Empezó a rascarse los brazos, a golpearse el pecho con los puños, como si quisiera sacar algo de adentro. Miré alrededor buscando ayuda. Nadie parecía notar nada. «No querían dormir», dijo. «Lloraban, y yo también». La música subió aún más. La cuenta regresiva empezó a escucharse a lo lejos. 10, 9. Ella se puso de pie de golpe. «Ya va a terminar», susurró. Intentó caminar hacia el canal. Me acerqué para detenerla, pero resbaló en el borde húmedo. El golpe fue seco, cayó de costado, rodó y quedó medio cuerpo dentro del canal. El agua estaba baja, pero el fondo era irregular. «¡Ayuda!», grité. Nadie escuchó. Ella intentó levantarse, pero volvió a resbalar. Se golpeó la cabeza contra una piedra. El sonido fue horrible, hueco. El llanto se transformó en un gemido ahogado. De 3, 2, 1. Los gritos de «¡Feliz Año Nuevo!» estallaron al mismo tiempo que los fuegos artificiales. Luces de colores llenaron el cielo, mientras yo sacaba a la mujer del canal, empapado, temblando. Su cuerpo estaba flácido, los ojos abiertos, mirando nada. La ambulancia llegó minutos después, demasiado tarde. El reporte fue rápido, frío, como siempre. Mujer sin identificación, posible intoxicación, accidente. Nadie mencionó niños. Nadie preguntó por qué estaba ahí. Al amanecer, mientras limpiaba restos de confeti y botellas rotas, encontré algo que me hizo sentarme en el suelo. 2 pequeños zapatos infantiles, embarrados de lodo, atrapados entre las ramas del canal, justo donde ella había estado sentada. Los entregué a seguridad. Nunca supe qué hicieron con ellos. Días después, escuché a los vecinos comentar que este año la Llorona se había escuchado más fuerte durante Año Nuevo. Algunos decían haber grabado audios. Otros juraban que era una maldición por cerrar el año mal. Nadie habló de la mujer. Ahora, cada fin de año, cuando escucho la cuenta regresiva y los fuegos artificiales, no pienso en deseos ni en nuevos comienzos. Pienso en esa noche, en ese llanto perdido entre música y risas, en cómo todos celebrábamos mientras alguien se rompía por dentro a pocos metros. No creo en fantasmas, pero aprendí que el verdadero terror de fin de año no es empezar uno nuevo. Es todo lo que dejamos atrás sin querer mirar, mientras brindamos y fingimos que todo está bien. Y a veces ese abandono tiene nombre de leyenda, porque es más fácil llamarlo La Llorona que aceptar que fue alguien real, llorando sola, justo cuando todos gritábamos «¡Feliz Año!». Relato número 2. A las 11:48 de la noche del 31 de diciembre, el tablero de salidas del terminal se congeló por segunda vez. No fue un apagón completo, solo un parpadeo extraño, como si alguien hubiera pasado una mano húmeda por la pantalla. Yo estaba en la cabina de control, con un café recalentado y la radio del guardia murmurando villancicos atrasados.
cuando escuché el sonido que no debería existir en un lugar así, a esa hora, con tanta gente alrededor. Un llanto. No venía de un pasillo específico. No se imponía al ruido de maletas arrastrándose ni a los anuncios por altavoz. Era un llanto bajito, persistente, que se colaba por debajo de todo, como un zumbido incómodo. Pensé que era una madre con un niño cansado. Pensé que era estrés. Pensé cualquier cosa menos lo que terminó siendo. Trabajo como coordinador nocturno en el terminal de autobuses. Mi chamba es simple: revisar cámaras, coordinar salidas tardías, resolver broncas de última hora. El fin de año es pesado porque todos quieren irse, nadie quiere quedarse y cualquier error se vuelve drama. Por eso me llamó la atención ese llanto. No encajaba. La gente llora en despedidas, sí, pero no así, no tan contenido, no tan largo. Salí de la cabina con el radio colgando del hombro y caminé hacia el andén más viejo, el que da a la parte trasera del edificio. Ahí el ruido baja un poco y el aire cambia. Huele a diésel, a fritanga vieja y a humedad. Detrás del muro perimetral corre un dren pluvial que casi nadie nota, porque el terminal se levantó encima como si el agua no existiera. El llanto se hizo más claro. La vi sentada en una banca de concreto, junto a un puesto cerrado. No parecía pasajera, no tenía maletas, no tenía prisa. Estaba encorvada, con los brazos rodeándose el torso, llorando sin moverse. Vestía una chamarra clara manchada y unos jeans empapados en la parte de abajo. El cabello le caía sobre la cara. Me acerqué despacio, cuidando no asustarla. «Señora», dije, «¿necesita ayuda?» «No los encuentro», respondió. Su voz era baja, gastada. No era un grito pidiendo auxilio. Era una confesión que nadie estaba pidiendo escuchar. «¿A quiénes?», pregunté, ya con el estómago apretado. Señaló hacia el muro del fondo, donde el dren pasa oculto. «A mis niños». Miré alrededor. El andén estaba casi vacío. Los últimos camiones se alistaban para salir antes de medianoche. Nadie parecía notar nada. «No puede estar aquí», le dije. «Es peligroso. Hay que ir al área principal». Negó con la cabeza. «Aquí vinimos», dijo. «Siempre veníamos a ver cómo se iba la gente». El llanto volvió, más fuerte, pero aún contenido. Noté entonces las manos, llenas de raspones, algunas heridas abiertas. Se las apretaba como si quisiera sentir algo más que el vacío. «La gente dice que soy la Llorona», agregó sin mirarme. «Así no preguntan nada». Ese nombre me cayó como un golpe seco, no por miedo, sino por vergüenza, porque entendí que ese apodo le había quitado todo lo demás. Por el radio anunciaron una salida retrasada. A lo lejos empezó una cuenta regresiva improvisada. Risas, globos, el mundo seguía. «Voy a llamar a trabajo social», dije, buscando el radio, «o a una ambulancia». «Siempre llegan después», respondió, «cuando ya no importa». Se puso de pie. El movimiento fue torpe, como si las piernas no le obedecieran. Caminó hacia el muro. El llanto se transformó en respiraciones cortas. Empezó a rascarse los brazos con desesperación, dejando líneas rojas que pronto se volvieron oscuras. «Por favor», le pedí, «espere». No querían dormir, dijo. Lloraban. Yo también. La música de una bocina cercana subió. Fuegos artificiales tronaron a lo lejos, anticipándose a la medianoche. Ella se estremeció, como si cada explosión le atravesara el cuerpo. «Aquí se quedaron callados», susurró. Intentó subir al borde bajo del muro,
para asomarse al dren. El concreto estaba húmedo, resbaló. La alcancé del brazo, pero se zafó con una fuerza que no le creí capaz. Cayó de lado y rodó por una rampa de servicio que desemboca detrás del edificio. Corrí tras ella. La rampa termina en una rejilla oxidada que separa el terminal del dren. Ahí el olor es más fuerte. El agua corre lenta, oscura. Ella se apoyó en la rejilla y empezó a golpearse el pecho con los puños. El sonido era seco, incómodo, imposible de ignorar. «Ya va a terminar», dijo, mirando el cielo que empezaba a iluminarse. «Ya va a terminar el año». 9, 8. Se subió a la rejilla con torpeza. El metal chirrió. Yo estiré la mano. «No», grité, «espere». 7, 6. Resbaló. El golpe fue brutal. Cayó contra el borde del dren y el sonido del impacto me hizo soltar una maldición. Rodó y quedó medio cuerpo dentro del agua. Intentó levantarse, pero se golpeó de nuevo contra una piedra sumergida. El llanto se volvió un gemido ahogado. 5, 4. Bajé como pude, resbalando, lastimándome las manos. La saqué del agua con esfuerzo. Estaba pesada, empapada. Sus ojos abiertos miraban sin fijarse en nada. 3, 2, 1. El terminal estalló en gritos de feliz año y fuegos artificiales. Yo estaba de rodillas, sosteniendo un cuerpo que ya no respondía. El ruido me atravesó como una burla. La ambulancia llegó minutos después, demasiado tarde. El reporte fue limpio, rápido, como siempre. Mujer sin identificación, accidente, posible intoxicación, crisis emocional. Fin. Mientras esperábamos, uno de los guardias murmuró: «Otra vez la Llorona». No le respondí. Al amanecer, cuando el terminal volvió a oler a café fresco y a resaca, bajé al dren con un trabajador de mantenimiento. Entre la basura y las ramas, encontramos 2 mochilas infantiles atrapadas en la rejilla, con etiquetas de un jardín de niños. Nadie supo decir de dónde salieron. Nadie quiso hacerse cargo. Los días siguientes circularon audios en grupos de vecinos, llantos grabados cerca del terminal en Año Nuevo, videos borrosos, comentarios excitados, el nombre de siempre repetido como un chiste viejo. Yo pedí vacaciones. Ahora, cada fin de año, cuando veo gente correr para no perder su camión y escucho la cuenta regresiva por altavoz, recuerdo ese llanto que no competía con la música, que no pedía atención, que solo estaba ahí. Recuerdo lo fácil que fue llamarlo leyenda para no cargarlo. No creo en fantasmas, pero aprendí que el terror más constante del fin de año no es lo que empieza, sino lo que dejamos atrás mientras celebramos. Y que si nadie escucha cuando el llanto es bajito, el ruido de los fuegos artificiales no tapa la culpa, solo la pospone para el próximo año. Relato número 3. El inventario de fin de año siempre empieza mal, pero esa vez empezó peor de lo normal. Eran las 11:20 de la noche del 31 de diciembre y el supermercado ya había cerrado sus puertas al público. Afuera todavía se escuchaban cohetes y música de casas cercanas, pero adentro solo quedábamos 8 personas. El gerente, 2 supervisores, 4 empleados de piso y yo. Me tocaba coordinar el conteo nocturno porque era el más antiguo, el que ya estaba acostumbrado. Nadie se acostumbra a eso, pero igual te mandan. El lugar estaba raro desde que bajaron las cortinas metálicas, no oscuro, porque las luces seguían encendidas, sino pesado,
como si el aire se hubiera quedado atrapado entre los pasillos llenos de mercancía. El olor a frutas pasadas, cartón húmedo y limpiador industrial se mezclaba con algo más, algo que no identifiqué de inmediato. A las 11:30, mientras revisaba el pasillo de productos de temporada, esferas, sidra barata, uvas envasadas, escuché el primer llanto. Fue tan bajo que pensé que había sido mi imaginación. Un sonido breve, como un suspiro roto. Me quedé quieto, contando cajas con la mirada, esperando que se repitiera. No tardó, era un llanto de mujer. Lento, constante, sin la urgencia de quien pide ayuda. Venía de la parte trasera del supermercado, donde están las bodegas y la salida de carga, que da a un canal pluvial. Ese canal siempre ha sido tema de conversación entre los empleados, que si ahí se esconden vagabundos, que si de noche se oyen cosas, que si mejor no vaya solo. La clásica exageración de gente cansada. Suspiré, fastidiado, y seguí caminando. ¿Oyeron eso?, preguntó una de las chicas desde el pasillo de licores. Seguro es alguien afuera, respondió el supervisor. Apúrense para salir antes de las 12. Intenté hacerle caso, pero el llanto volvió un poco más claro. No sonaba como alguien afuera celebrando ni discutiendo. Sonaba como alguien que llevaba rato llorando sin que nadie le hiciera caso. Tomé el radio y avisé que iba a revisar la bodega trasera. Nadie se ofreció a acompañarme. Caminé entre tarimas y cajas hasta la puerta de servicio. El olor cambió de golpe. Humedad, basura vieja y algo metálico. Abrí apenas la puerta y el sonido se hizo más fuerte. La vi sentada en el suelo, recargada contra la pared exterior del supermercado, justo donde empieza el sendero que baja al canal. Tenía una sudadera clara, manchada, y un pantalón oscuro empapado en la parte de abajo. El cabello largo le cubría la cara. Lloraba sin moverse, con los brazos rodeándose las piernas. Oiga, dije, manteniendo distancia. Ya cerramos. No puede estar aquí. El llanto siguió unos segundos más antes de bajar de intensidad. No los encuentro, respondió. Su voz era baja, rasposa, como si hablar le doliera. ¿A quiénes?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya no quería saber. Levantó la cabeza despacio. Tenía los ojos hinchados, rojos, y la piel marcada por moretones viejos. No parecía borracha ni drogada. Parecía exhausta. A mis niños. Miré alrededor por reflejo, como esperando ver a alguien escondido entre las sombras. No había nadie. Tiene que irse, le dije. Voy a llamar a seguridad. Negó con la cabeza. Siempre dicen eso, respondió. Siempre llegan después. Se abrazó más fuerte y el llanto volvió. Esta vez acompañado de un temblor leve en los hombros. Noté entonces sus manos, llenas de raspones, algunas heridas recientes abiertas, otras ya infectadas. Se las apretaba como si quisiera sentir dolor para no pensar. La gente dice que soy la Llorona, agregó sin mirarme. Así no preguntan nada. Ese nombre me cayó como un balde de agua fría. No porque creyera en cuentos, sino porque entendí lo fácil que era usarlo para no ver a la persona frente a mí. ¿Viene de aquí?, pregunté, señalando el canal. Asintió. Aquí veníamos a comprar cosas, dijo. Les gustaban las luces. Dentro del supermercado, alguien subió el volumen de una bocina portátil. Empezó a sonar música de fin de año. Risas, gritos. El contraste me revolvió el estómago. Por favor, le dije, espere aquí. Voy a traer ayuda. No hace falta, respondió. Ya casi termina el año. Se puso de pie con dificultad. Sus piernas parecían no sostenerla bien. Dio un par de pasos hacia el sendero que baja al canal.
No vaya por ahí, le advertí. Aquí se quedaron, susurró, para que ya no lloraran. El llanto se transformó en sollozos más violentos. Empezó a rascarse los brazos con desesperación, abriéndose la piel. La sangre empezó a manchar la sudadera. Oiga, se está lastimando, dije, avanzando un paso. Nadie miró antes, respondió. ¿Por qué ahora? Desde adentro se escuchó una cuenta regresiva improvisada. 10, 9. Ella se estremeció. No querían dormir, dijo. Lloraban. Yo también. Intentó bajar por el sendero húmedo. Resbaló. El golpe fue seco. Cayó de rodillas, luego de lado, rodando un poco más abajo. Grité pidiendo ayuda por el radio. 8, 7. Corrí hacia ella, pero el terreno estaba resbaloso. Cuando llegué, estaba tratando de levantarse. Dio un paso en falso y se golpeó la cabeza contra una piedra grande al borde del canal. El sonido fue horrible, hueco. El llanto se convirtió en un gemido ahogado. 6, 5. Logré sujetarla por los hombros y arrastrarla un poco lejos del agua. Sus ojos estaban abiertos, pero no enfocaban bien. Sangraba por la frente. Aguante, le dije, sin saber qué más decir. Ya viene ayuda. Siempre dicen eso, murmuró. 4, 3. Dentro del supermercado estallaron los gritos de celebración, globos explotando, risas, música más fuerte. Ella exhaló un último suspiro largo, como si se desinflara por dentro. Su cuerpo se aflojó en mis brazos. 2, 1. Feliz Año Nuevo. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo detrás del supermercado. Yo estaba arrodillado en el lodo, sosteniendo un cuerpo que ya no respondía, mientras la ciudad celebraba. La ambulancia llegó minutos después, demasiado tarde. El reporte fue rápido, frío. Mujer sin identificación. Posible intoxicación. Accidente. Crisis emocional. Caso cerrado. Cuando regresé al interior, el ambiente era otro. Abrazos, brindis, fotos. Nadie preguntó nada. Nadie quiso saber. Al amanecer, mientras sacábamos la basura acumulada de la noche, encontré algo atrapado entre unas bolsas rotas cerca de la bodega. 2 pequeños gorritos de lana infantil, manchados de lodo, con etiquetas de una tienda de aquí mismo. Nadie supo decir de dónde salieron. Días después, escuché a algunos compañeros decir que esa noche se había escuchado a la Llorona cerca del supermercado. Que alguien había grabado un audio. Que qué miedo pasar por ahí. Yo no dije nada. Ahora, cada fin de año, cuando cierro los ojos durante la cuenta regresiva, no pido deseos. Recuerdo ese llanto bajo, perdido entre cajas de sidra y música alegre. Recuerdo lo fácil que fue llamarlo leyenda para no detener la fiesta. No creo en fantasmas, pero sé que el verdadero terror del fin de año no está en lo que viene, sino en todo lo que dejamos atrás mientras celebramos que seguimos aquí, fingiendo no haber escuchado nada. Relato número 4. Trabajo como operador en una central de taxis. No manejo, no salgo a la calle. Me quedo frente a monitores viejos, escuchando radios, asignando servicios. Esa noche, la lluvia había empezado a caer desde temprano, fina pero constante, de esas que no parecen peligrosas hasta que ya lo son. Las avenidas brillaban como espejos, y los pasos a desnivel empezaban a acumular agua. A las 11:05 entró la primera llamada rara. No fue un pedido de taxi, fue un silencio largo, con un ruido de fondo que sonaba a agua corriendo y a respiraciones cortas.
Pensé que era una broma. Central, dije, ¿en qué puedo ayudarle? Tardó unos segundos en responder. No los encuentro, dijo una voz de mujer. Cortó. Me quedé mirando el teléfono, esperando que volviera a sonar. No pasó. Anoté el número, más por inercia que por otra cosa, y seguí con mi trabajo. A las 11:12 volvió a llamar el mismo número. Central, respondí. ¿Necesita un taxi? Ya no escuchan, dijo. Con el ruido no escuchan. ¿Quiénes? Pregunté sintiendo esa incomodidad que no sabes explicar. Mis niños. La llamada se cortó otra vez. Miré el registro. El número era de un celular prepago, sin datos. Afuera, los conductores reportaban tráfico pesado, choques menores, gente desesperada por llegar a la cena. Nada fuera de lo normal. A las 11:20, uno de los choferes pidió apoyo desde un paso a desnivel cerca del río Urbano. El agua estaba subiendo rápido y había visto a alguien en la orilla. Según él, una señora que no se mueve. Le dije que no se metiera, que ya iba a avisar a tránsito. Mientras hablaba por radio, entró otra llamada. Central, dije, manténgase en la línea. Dicen que soy la Llorona, susurró la mujer. Así no tienen que mirar. Se me erizó la piel, no por miedo a cuentos, sino por la forma en que lo dijo. Cansada, como si repitiera una excusa aprendida. Señora, ¿dónde está?, pregunté. Donde el agua se junta, respondió. Donde nadie baja. La llamada no se cortó. Escuché un sollozo ahogado. De fondo, un estruendo lejano, fuegos artificiales adelantados. Por favor, le dije, diga su ubicación. Voy a mandar ayuda. Siempre llegan después, respondió. Siempre cuando ya no importa. Escuché un ruido seco, como de algo golpeando metal. La respiración se volvió irregular. No cuelgue, le pedí. Ya casi es medianoche. Hay mucha gente afuera. Alguien la va a ver. No miran, dijo. Están contando. En el fondo se escuchó una cuenta regresiva lejana, distorsionada por el altavoz de algún vecino. 10, 9, 8. Mi radio explotó en voces al mismo tiempo. El chofer del paso a desnivel gritaba que el agua había cubierto media rampa. Otro reportaba un accidente. Yo tenía a la mujer en la línea y sentía que el tiempo se me escurría. ¿Está sola?, pregunté. Nunca, respondió. Siempre están conmigo. ¿Dónde están sus hijos?, pregunté, odiándome por la pregunta. Hubo silencio. Luego un llanto más fuerte, desgarrado, que me obligó a bajar el volumen. No querían dormir, dijo. Lloraban. Yo también. El sonido del agua se hizo más fuerte. Escuché pasos torpes, un resbalón, un golpe. Grité su nombre, aunque no lo sabía. Señora, respóndame. 7, 6. El teléfono cayó, o eso pareció. El micrófono captó un gemido, luego nada más que agua y respiraciones entrecortadas. 5, 4. Mandé por radio a la patrulla más cercana, a tránsito, a protección civil. Todos respondían lo mismo. Saturados en camino, paciencia. 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo!, gritó la ciudad al unísono. En mi auricular, el sonido del agua seguía. Luego nada. La línea se cortó. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el eco de los fuegos artificiales filtrándose por las paredes del edificio. Nadie a mi alrededor notó nada. Mis compañeros brindaban con refresco tibio, se deseaban feliz año. A las 12:15, tránsito confirmó. Habían encontrado a una mujer en el paso a desnivel, golpeada, con signos de arrastre por la corriente, sin identificación, fallecida. El reporte fue técnico,
distante. Accidente por lluvia. Fin. Pregunté si había niños. Me dijeron que no había nadie más. El chofer que había llamado antes regresó a la central cerca de la 1. Venía pálido, mojado hasta las rodillas. Me contó que cuando bajó un poco el nivel del agua, vio algo atorado en la rejilla del dren, una mochila infantil y un zapato pequeño. Los entregó a la patrulla. Nadie le explicó nada. Los días siguientes, en grupos de vecinos, empezó a circular un audio grabado esa noche. Un llanto mezclado con agua y fuegos artificiales. La gente decía que era la Llorona, que cada fin de año se escuchaba en los pasos a desnivel, que cuidado con salir cuando llueve. El audio era malo, distorsionado, pero yo reconocí el fondo, el ruido exacto de mi línea abierta. No dije nada. Sigo trabajando en la central. Cada 31 de diciembre, cuando empiezan las llamadas raras y la lluvia cae, alguien siempre menciona a la Llorona, como un chiste nervioso. Yo subo el volumen del radio y miro los monitores, esperando no volver a ver ese número. No creo en fantasmas, pero desde esa noche aprendí algo que no se me quita. Cuando todo el mundo cuenta para celebrar, hay voces que se pierden entre el ruido. Y a veces, para no escuchar lo que pasó de verdad, preferimos llamarlo leyenda y seguir celebrando, como si el agua no siguiera corriendo por debajo. Relato número 5. El agua empezó a golpear la lámina del techo, como si alguien estuviera tirando puñados de grava, y supe que la noche no iba a dejarnos en paz. Eran las 11 menos cuarto del 31 de diciembre, y el motel estaba lleno por primera vez en meses. No por romance, sino por lo de siempre. Familias varadas por la lluvia, choferes que no alcanzaron a llegar a la ciudad, uno que otro que no quería recibir el año en su casa. Yo era el encargado de turno, el que se queda cuando todos se van a brindar. Desde la oficina, el ruido del río se escuchaba más fuerte de lo normal. El motel queda a la orilla de la carretera, justo antes del puente viejo. Abajo corre un río estrecho que en temporada de lluvias se vuelve una cosa café y espesa, con remolinos traicioneros. Los locales dicen que ahí se oye llorar por las noches, que mejor no bajar. A esa historia siempre le ponen nombre, como si bautizarla la hiciera menos incómoda. La Llorona. Nunca me interesó. El agua hace ruidos raros y ya. A las 11 menos 10, el teléfono de recepción sonó con una llamada interna. La habitación 12. Contesté esperando una queja por la televisión o por las toallas. No hablaron. Escuché respiraciones cortas y de fondo, algo que no identifiqué al principio. Tardé unos segundos en darme cuenta de que era el río. «Recepción», dije. «¿En qué le puedo ayudar?» «No los encuentro», respondió una mujer. La voz era baja, gastada. No parecía broma, no parecía borracha. «¿A quiénes?», pregunté. «A mis niños». La línea se cortó. Revisé el registro. La habitación 12 estaba ocupada por una sola persona. Pagó en efectivo a las 6 de la tarde. No dejó identificación. Nada raro para un motel de carretera. Salí con la linterna bajo la lluvia. El pasillo olía a humedad vieja y cloro barato. Toqué la puerta de la 12. Nadie respondió. Volví a marcar desde recepción. Nada. A las 11, la lluvia se intensificó. El río empezó a rugir, ya no solo a correr. Un par de huéspedes salieron a fumar bajo el techo del estacionamiento.
Alguien encendió un radio con música de fin de año. El teléfono volvió a sonar. La misma habitación. Recepción, dije, ahora con un nudo en la garganta. Dicen que soy la Llorona, susurró la mujer. Así no preguntan. Se me heló el estómago, no por la leyenda, sino por el cansancio en su voz, como si estuviera explicando algo que ya había explicado demasiadas veces. Señora, ¿dónde está?, pregunté. ¿Está en su habitación? Aquí abajo, respondió, donde el agua no deja pensar. Colgó. Corrí hacia el fondo del motel, donde un sendero de tierra baja hasta el río. La lluvia había hecho lodo. La linterna iluminaba apenas unos metros. El ruido del agua se tragaba todo lo demás. La vi sentada en una roca grande, a unos pasos del cauce. Tenía un suéter claro empapado y el cabello pegado a la cara. Lloraba sin moverse, abrazándose el abdomen, como si le doliera respirar. Señora, dije manteniendo distancia, es peligroso estar aquí. ¿Tiene que subir? El llanto siguió unos segundos más. No los encuentro, repitió. ¿Dónde los vio por última vez?, pregunté sin saber por qué seguía. Señaló el agua, dijo. Siempre les gustaba ver cómo subía cuando llovía. Me acerqué un poco más. El olor me golpeó, lodo, río y algo metálico. Sangre. Sus manos estaban llenas de cortadas recientes. Se las apretaba hasta que los nudillos se le ponían blancos. Voy a llamar a emergencias, dije. Siempre llegan después, respondió, cuando ya no importa. Desde el motel se escuchó una cuenta regresiva improvisada. Risas, botellas chocando. 10. Ella se estremeció. 9. No querían dormir, dijo. Lloraban. Yo también. 8. Empezó a rascarse los brazos con desesperación, abriéndose más la piel. La sangre se mezcló con la lluvia y el lodo. Señora, por favor, le pedí, suba conmigo. 7. Dicen que soy la Llorona, agregó. Así no miran lo que pasó de verdad. 6. Se puso de pie de golpe. Dio un paso hacia el río. El suelo cedió, resbaló y cayó de rodillas, luego de lado, rodando hasta quedar a centímetros del agua. Corrí hacia ella. La agarré del brazo, pero se zafó con una fuerza que no esperaba. Se golpeó la cabeza contra una piedra. El sonido fue seco, horrible. El llanto se transformó en un gemido ahogado. 4. 3. La corriente creció de repente, llevándose ramas y basura. El agua le mojó las piernas. Intentó levantarse, pero volvió a caer. La arrastré como pude, resbalando, lastimándome las manos. 2. 1. ¡Feliz Año Nuevo!, gritó el motel al mismo tiempo que estallaban fuegos artificiales a lo lejos, reflejándose en el agua café. Ella exhaló un suspiro largo, como si soltara todo de golpe. Su cuerpo se aflojó en mis brazos. Sus ojos quedaron abiertos, mirando el cielo que no se veía por la lluvia. Llamé a emergencias con las manos temblando. Tardaron. Siempre tardan. Cuando llegó la patrulla, el reporte fue rápido, técnico. Mujer sin identificación. Accidente por caída. Posible intoxicación. Fin. Uno de los policías miró el río y murmuró algo sobre la Llorona. El otro se rió nervioso. Al amanecer, cuando la lluvia bajó y el río dejó de rugir, bajé con el encargado de mantenimiento a revisar si la corriente había dañado algo. Entre las ramas atrapadas en una curva, encontramos 2 mochilas infantiles. De esas con dibujos gastados. Estaban llenas de lodo. Adentro, ropa pequeña y un par de zapatos. Las entregamos a la patrulla. Nadie explicó nada. Ese día, varios huéspedes comentaron que en la madrugada
se había escuchado llorar cerca del río. Algunos grabaron audios. Decían que cada fin de año pasa lo mismo, que el motel está maldito, que es la Llorona. Yo no dije nada. Sigo trabajando ahí. Cada 31 de diciembre, cuando empieza a llover y el río sube, alguien siempre hace el comentario. Yo cierro la oficina un poco antes de medianoche y bajo el volumen de la música. No creo en fantasmas, pero aprendí que hay noches en las que la gente prefiere escuchar una leyenda antes que aceptar que mientras brindaban por un año nuevo, alguien se estaba rompiendo frente al agua, pidiendo ser vista. Y que llamar llanto a lo que pasó es más fácil que cargar con el peso de haber mirado hacia otro lado. Relato número 6. El monitor empezó a pitar antes de que yo viera la hora, y ese fue el primer aviso de que algo no estaba bien. Eran las 11:32 de la noche del 31 de diciembre, y en urgencias todos estábamos contando los minutos para el cambio de turno, aunque sabíamos que no iba a pasar. Fin de año siempre se pone feo. Borrachos, choques, pleitos familiares, gente que se acuerda de enfermedades justo cuando escucha los fuegos artificiales. Yo era camillero en el Hospital General, no médico, no enfermero. El que empuja camillas, limpia sangre, acompaña cuerpos. El que ve cosas que nadie quiere contar en la cena de Año Nuevo. El pitido venía del cubículo 3, el que casi nunca usan, porque está medio escondido, cerca de la salida de ambulancias y del acceso al área de residuos. Ahí llega gente que no tiene familia esperando afuera, gente que nadie pregunta. Cuando me asomé, vi a la mujer sentada en la camilla, encorvada, abrazándose el abdomen. No gritaba, no pedía ayuda, lloraba en silencio, con ese llanto que parece que se guarda para no molestar a nadie. Tenía el cabello largo, pegajoso de sudor, y una bata mal cerrada que dejaba ver moretones viejos en los brazos. ¿Ya la valoraron?, pregunté a la enfermera. Llegó sola, me respondió. No quiso dar datos. Dice que le duele todo. El monitor marcaba taquicardia, pero nada que activara un código. Aún así, el llanto no paraba. Me acerqué despacio. Señora, le dije, ¿necesita algo? ¿Agua? ¿Que llame a alguien? Levantó la cara. Tenía los ojos rojos, hinchados, y la mirada perdida, como si estuviera viendo algo detrás de mí. No los encuentro, dijo. Su voz era baja, rota. ¿A quiénes?, pregunté, ya sintiendo ese nudo conocido en el estómago. A mis niños. Miré alrededor por reflejo. No había nadie más en el cubículo. ¿Vinieron con usted?, insistí. Negó con la cabeza. El llanto volvió, más fuerte, pero igual de contenido. Noté entonces sus manos, uñas rotas, heridas recientes, sangre seca bajo los dedos. Se las apretaba, como si quisiera lastimarse para no sentir otra cosa. Voy a avisar al doctor, le dije. Siempre dicen eso, respondió. Siempre llegan después. Salí un momento. Afuera el hospital estaba en ese punto raro, donde todo se acelera y se detiene al mismo tiempo. Risas nerviosas del personal, un radio sonando con música de fin de año, el olor a café viejo mezclado con cloro y sangre. Cuando regresé, ella seguía ahí, balanceándose ligeramente. Dicen que soy la Llorona, murmuró sin que yo preguntara. Así no tienen que escuchar. Ese nombre me atravesó, no por miedo, por hartazgo, porque sabía exactamente a qué se refería, al apodo que usan para no profundizar, para cerrar el expediente mental y seguir con lo suyo. ¿Por qué dice eso?, pregunté. Porque siempre lloro, respondió. Porque nadie quiere saber por qué. A las 11:40
Empezaron a escucharse cohetes afuera. Los pitidos del monitor se mezclaban con el ruido lejano de la celebración. El contraste era asqueroso. ¿Le duele algo en específico?, pregunté, buscando volver a lo técnico. Aquí, dijo llevándose la mano al pecho. Y aquí, agregó apretándose el vientre. Y aquí, terminó, golpeándose la cabeza con los nudillos. La detuve antes de que se lastimara más. Tranquila, le dije. Ya casi es medianoche. Todo va a estar lleno de gente, no está sola. Me miró fijo. Eso es lo que creen, respondió. El llanto se transformó en sollozos violentos. Empezó a rascarse los brazos con desesperación, abriendo heridas sobre heridas. La bata se manchó de sangre. «¡Enfermera!», grité. Antes de que llegara alguien, la mujer se levantó de golpe. La camilla se movió. El monitor empezó a pitar más rápido. «No querían dormir», dijo. Lloraban. Yo también. Salió tambaleándose del cubículo hacia el pasillo que da a la salida de ambulancias. La seguí. «¡Espere!», le grité. «No puede salir así». 10. Se escuchó una cuenta regresiva desde la sala de descanso. 9. La mujer caminaba descalza, dejando pequeñas huellas de sangre en el piso. 8. «Aquí los traje una vez», dijo. «A ver las luces». 7. Llegó a la rampa de ambulancias, donde el piso está inclinado y siempre húmedo por las mangueras. 6. Intenté alcanzarla, pero resbalé un poco. Ella dio un paso más, perdió el equilibrio y cayó de rodillas. El golpe fue seco. Intentó levantarse, pero volvió a caer, golpeándose la cabeza contra el borde metálico de la rampa. El sonido fue horrible, hueco. 5. 4. Corrí hacia ella. La sangre empezó a brotarle de la frente, mezclándose con el agua sucia del piso. El llanto se convirtió en un gemido bajo. 3. 2. «No los encuentro», susurró una última vez. «¡Feliz Año Nuevo!», gritó el hospital desde adentro, al mismo tiempo que estallaban fuegos artificiales afuera. Ella dejó de moverse en mis brazos. El equipo de guardia llegó segundos después, demasiado tarde. Maniobras, órdenes rápidas, luces. Nada funcionó. Hora de defunción, 12:01. El reporte fue claro. Frío, mujer sin identificación. Traumatismo cráneoencefálico. Crisis emocional. Caso cerrado. Mientras limpiábamos la rampa, uno de los residentes murmuró: «Otra llorona». Nadie respondió. Más tarde, cuando bajé a la zona de residuos para tirar material usado, vi algo que me hizo detenerme. Dentro de una bolsa negra mal cerrada, había 2 mochilas infantiles embarradas de sangre seca y lodo. No eran del hospital. Pregunté. Nadie supo decir de dónde salieron. Seguridad se las llevó para investigar. Días después, en redes locales, la gente empezó a decir que en el hospital se había escuchado llorar en Año Nuevo, que era la Llorona, que cada fin de año aparecía, que cuidado con andar cerca. Yo no comenté nada. Sigo trabajando ahí. Cada 31 de diciembre, cuando el monitor empieza a pitar y alguien llora en silencio en un cubículo apartado, escucho a alguien hacer el chiste. Yo bajo la mirada y sigo empujando la camilla. No creo en fantasmas, pero desde esa noche entendí que el verdadero terror del fin de año no está en los muertos, sino en todo lo que decidimos llamar leyenda para no aceptar que fue alguien real, rompiéndose frente a nosotros, mientras contábamos los segundos para celebrar. Relato número 7. El primer aviso fue un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído desde muy alto, pero nadie gritó. Eso fue lo raro. Eran las 11:26 de la noche del 31 de diciembre, y yo estaba solo en la caseta de vigilancia del edificio, viendo cómo la mayoría de los residentes subían bebidas, bolsas de hielo
y niños medio dormidos para recibir el año nuevo en sus departamentos. P. Trabajo como guardia nocturno en una torre de departamentos de clase media. Nada lujoso, pero lo suficientemente grande como para perderse fácil. 8 pisos, estacionamiento subterráneo, una alberca que casi nunca se usa y un área común donde cada fin de año hacen ruido hasta que llega la patrulla. Yo siempre cubro ese turno. Nadie más quiere. Después del golpe, miré las cámaras. No vi nada extraño. La alberca estaba vacía, como siempre en invierno. El área común llena de mesas plegables y luces de colores. Todo normal. Pensé que tal vez alguien había tirado un mueble en un balcón o que un cohete había explotado cerca. Seguí mirando. A las 11:30, la cámara 3, la que apunta al pasillo que conecta los elevadores con la escalera de servicio, mostró algo que no cuadraba. Una mujer estaba sentada en el suelo, recargada contra la pared, justo debajo del letrero de salida de emergencia. No recuerdo haberla visto entrar. No se movía mucho. Solo lloraba. No era un llanto escandaloso. Era bajo, constante, como un goteo. En la grabación apenas se distinguía, pero yo estaba ahí, con el volumen del monitor subido, y lo escuché a través del micrófono ambiental. Salí de la caseta, con el radio colgando del hombro. El edificio olía a comida recalentada, a alcohol barato y a ese perfume dulce que solo se usa en fiestas. Desde algunos departamentos ya se escuchaba la cuenta regresiva anticipada, como si a la gente le urgiera que el año se acabara. La encontré exactamente donde la cámara la mostraba. Estaba sentada en el piso frío, con las rodillas contra el pecho y los brazos rodeándolas. Tenía un vestido claro demasiado delgado para la noche, y el cabello largo cubriéndole casi toda la cara. Lloraba sin hacer ruido, con los hombros temblándole apenas. «Buenas noches», dije. «¿Se siente bien?» El llanto no se detuvo. «Señora», insistí, «¿vive aquí? No puede estar en el pasillo». Levantó la cara despacio. Tenía los ojos hinchados, enrojecidos, y la piel marcada por moretones viejos en el cuello y los brazos. No parecía borracha, no parecía perdida, parecía agotada. «No los encuentro», dijo. Su voz era baja, raspada, como si le doliera usarla. «¿A quiénes?», pregunté. «A mis niños». Miré alrededor por reflejo. El pasillo estaba vacío. «¿En qué departamento vive?», pregunté, tratando de mantenerlo profesional. Negó con la cabeza. «Aquí veníamos», respondió, «a ver las luces». El llanto volvió, más fuerte. Noté entonces sus manos, uñas mordidas hasta sangrar, raspones recientes, algunas heridas abiertas. Se las apretaba con fuerza, manchándose los dedos. «Voy a llamar a administración», le dije, «o a emergencias, si gusta». «Siempre dicen eso», respondió. «Siempre llegan después». Desde el área común se escuchó una carcajada colectiva. Alguien subió la música. El contraste me hizo sentir sucio. «Dicen que soy la Llorona», murmuró. «Así no preguntan nada». Ese nombre me atravesó el pecho, no porque creyera en historias, sino porque entendí que para ella era una forma de desaparecer, de volverse ruido de fondo. «¿Por qué está aquí sola?», pregunté. «Nunca estoy sola», respondió. «Siempre están conmigo». A las 11:40, alguien empezó la cuenta regresiva desde un balcón. 10. Ella se estremeció. 9. No querían dormir, dijo. Lloraban. Yo también. 8. Se puso de pie con dificultad. Caminó hacia la escalera de servicio, la que baja directo al estacionamiento y al área de la alberca. La seguí, con el radio en la mano. «Por favor», le dije, «regrese, es peligroso».
Aquí se quedaron, respondió. 7, 6. Bajamos las escaleras. El sonido de la fiesta se fue apagando. El olor cambió a humedad y cloro viejo. Al llegar al área de la alberca, la vi con claridad por primera vez. Tenía la ropa manchada en la parte baja, como si ya hubiera estado ahí antes. La alberca estaba vacía. Solo quedaba un poco de agua turbia en el fondo. El eco hacía que su llanto sonara más fuerte. 5, 4. Caminó hasta el borde. Se arrodilló. Metió las manos en el fondo húmedo de la alberca, como buscando algo entre el lodo. No los encuentro, repitió, ahora con desesperación. Señora, levántese, le pedí. Se va a lastimar. 3. Se puso de pie de golpe, resbaló. El golpe fue brutal. Cayó dentro de la alberca vacía y se golpeó contra el concreto. El sonido seco del impacto me heló la sangre. 2. Salté para ayudarla. Estaba tratando de incorporarse, pero volvió a caer, golpeándose la cabeza contra una esquina. La sangre empezó a correrle por la frente, mezclándose con el agua sucia del fondo. 1. ¡Feliz Año Nuevo!, gritó el edificio al unísono. Fuegos artificiales iluminaron el cielo, reflejándose en las ventanas. Yo estaba dentro de la alberca vacía, sosteniendo a una mujer que gemía apenas, mientras arriba brindaban y se abrazaban. Siempre llegan después, susurró. Su cuerpo se aflojó, de repente. Llamé a emergencias con manos temblorosas. Tardaron. Siempre tardan. El reporte fue rápido. Mujer sin identificación. Caída accidental. Traumatismo cráneoencefálico. Crisis emocional. Nadie preguntó más. Mientras esperábamos que se la llevaran, uno de los residentes bajó, borracho, y preguntó qué pasaba. Cuando vio el cuerpo, hizo una mueca incómoda. ¿Otra vez la Llorona?, dijo. Cada fin de año sale una. Se rió nervioso y volvió a subir. Al amanecer, cuando el edificio volvió a la normalidad y yo entregaba turno, el encargado de mantenimiento me llamó desde el estacionamiento. En una coladera cercana a la alberca había encontrado algo atorado. 2 sandalias infantiles pequeñas, llenas de lodo seco, y un suéter diminuto. Las entregamos a la policía. Nunca supe qué pasó después. Ese año varios vecinos dijeron haber escuchado llorar cerca de la alberca durante la madrugada. Algunos grabaron videos oscuros. Decían que era la Llorona, que el edificio estaba maldito, que mejor no salir en Año Nuevo. Yo sigo trabajando ahí. Cada 31 de diciembre, cuando empieza la música y la gente cuenta los segundos con emoción, yo miro las cámaras, sobre todo la de la alberca vacía. No creo en fantasmas, pero aprendí que el verdadero terror del fin de año no es empezar de cero, sino todo lo que queda en el fondo, invisible para los que celebran arriba, mientras alguien llora lo suficientemente bajo como para que nadie quiera escucharla. Relato número 8. El problema empezó antes de que oscureciera, cuando el tráfico dejó de avanzar sin razón aparente, y nadie sabía explicar por qué. Eran las 6 de la tarde del 31 de diciembre, y yo ya estaba mentalmente agotado, aunque mi turno apenas iba a la mitad. En la caseta de cobro siempre pasa lo mismo en fin de año. Gente desesperada, niños llorando en los asientos traseros, choferes cansados, discusiones por monedas. Pero esa tarde había algo distinto en el ambiente. Una tensión rara, como si la carretera estuviera conteniendo la respiración. Trabajo en una autopista que conecta varias ciudades pequeñas con la capital. No es peligrosa, pero sí larga y monótona, atravesada por tramos de monte, barrancos y un par de ríos secos que solo llevan agua cuando llueve fuerte. Mi carril era el de cobro manual.
el más lento. Desde la cabina veía las luces rojas de los autos formando una fila interminable, como una serpiente cansada. A las 7, cuando el sol ya se estaba escondiendo, vi por primera vez a la mujer. No estaba en ningún auto. Caminaba por el acotamiento, en sentido contrario al tráfico, pegada al muro de contención. Al principio, pensé que era alguien que se había quedado varado, pero no levantaba la mano ni pedía ayuda. Caminaba despacio, con la cabeza agachada, como si no le importara que los coches pasaran a centímetros de ella. Avisé por radio. «Oigan, hay una mujer caminando por el acotamiento antes de la caseta», dije. «¿Alguien la vio bajar de algún vehículo?» Nadie respondió con algo claro. Uno de los supervisores dijo que tal vez era alguien buscando a su familia entre los autos, que no saliera de la cabina. No le hice caso. Cuando llegó a la altura de mi carril, la vi bien. Tenía el cabello largo, sucio, y una chamarra clara demasiado delgada para el frío de la noche. Los pantalones estaban manchados en las rodillas, como si hubiera caído varias veces. Caminaba abrazándose el pecho, y aunque el ruido de los motores era fuerte, escuché algo que no encajaba. Un llanto bajo, constante, casi perdido entre los claxonazos. Salí de la cabina. «Señora», le grité, «no puede caminar por aquí, es peligroso». Se detuvo, no me miró de inmediato. El llanto siguió unos segundos más, hasta que levantó la cara. Tenía los ojos hinchados, rojos, y la piel marcada por moretones viejos en los pómulos y el cuello. No parecía asustada, parecía vacía. «No los encuentro», dijo. Su voz era tan baja que tuve que acercarme para escucharla. «¿A quiénes?», pregunté, aunque algo en su tono ya me estaba poniendo nervioso. «A mis niños». Miré alrededor. Los autos avanzaban a vuelta de rueda. Algunas personas nos observaban con curiosidad desde sus ventanas. «¿Venía en algún coche?», pregunté. «¿Se quedó atrás?». Negó con la cabeza. «Aquí veníamos», respondió. «Siempre pasábamos por aquí». El llanto volvió, un poco más fuerte. Noté entonces sus manos, uñas rotas, heridas recientes, algunas aún sangrando. Se las apretaba con fuerza, como si quisiera sentir dolor. «Voy a llamar a una patrulla», le dije. «O a una ambulancia. Siempre llegan después», respondió. «Cuando ya no importa». Un conductor empezó a tocar el claxon con insistencia. Desde atrás gritaban que avanzáramos. El supervisor volvió a hablar por radio, molesto. «Regresa a tu carril», me dijo. «No hagas problema». «Dicen que soy la Llorona», murmuró la mujer. «Así no preguntan nada». Ese nombre me cayó pesado. No por miedo, sino porque entendí lo fácil que era usarlo para no hacer preguntas incómodas. «¿Por qué estás sola?», pregunté. «Nunca estoy sola», respondió. «Siempre están conmigo». A lo lejos empezaron a escucharse cohetes. Algunas familias ya celebraban adelantado dentro de los coches, sacando vasos y botellas por las ventanas. «No puede quedarse aquí», le dije. «Vamos a la cabina. Hace frío». Me miró fijo, por primera vez. «Ellos no querían dormir», dijo. «Lloraban. Yo también». Antes de que pudiera reaccionar, empezó a caminar de nuevo, esta vez hacia el tramo que pasa por encima del arroyo seco. Un puente bajo que en temporada de lluvias se vuelve peligroso. La seguí, dejando la cabina atrás. «Señora, deténgase», le pedí. «De verdad, la pueden atropellar». «Aquí se quedaron», respondió sin voltearse.
El llanto se mezclaba con el ruido del tráfico y los fuegos artificiales que empezaban a escucharse por todos lados. 10, gritó alguien desde un coche cercano. 9, la mujer se detuvo justo a la mitad del puente. Abajo, el arroyo llevaba un hilo de agua sucia, más profunda de lo que parecía. 8, se acercó al borde. El viento movió su cabello, dejándole ver la cara llena de lágrimas secas. 7, no los encuentro, repitió con desesperación. 6, intenté alcanzarla, pero un coche avanzó de golpe y tuve que retroceder para no ser arrollado. 5, ella dio un paso más. El concreto estaba húmedo. Resbaló. El golpe fue seco, brutal. Cayó de rodillas y luego de costado, rodando hasta quedar colgando del borde. 4, corrí hacia ella. La tomé del brazo. Sentí lo liviana que estaba. 3, se soltó de golpe, como si no quisiera ser sostenida. Cayó al fondo del arroyo. El sonido del impacto contra las piedras fue horrible, imposible de confundir. 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo!, gritó la autopista entre claxonazos, risas y fuegos artificiales. Yo estaba asomado al borde del puente, mirando su cuerpo inmóvil abajo, mientras arriba la gente celebraba que había sobrevivido otro año. Bajamos con ayuda de otros trabajadores minutos después. Demasiado tarde. Su cabeza estaba golpeada, el cuerpo torcido en un ángulo imposible. No llevaba identificación. La patrulla llegó, luego la ambulancia. El reporte fue rápido, como siempre. Mujer sin datos, accidente, posible intoxicación, fin. Uno de los oficiales, mientras tomaba fotos, comentó en voz baja: siempre sale una así en estas fechas. La Llorona, dicen. Nadie respondió. Cuando el tráfico por fin se disipó, ya entrada la madrugada, uno de los compañeros bajó de nuevo al arroyo para revisar que no hubiera más riesgos. Gritó mi nombre desde abajo. Entre las piedras, atrapados por unas ramas, había encontrado 2 mochilas infantiles pequeñas, llenas de lodo, y un par de tenis diminutos. Las subieron. Nadie supo explicar de dónde habían salido. Se las llevaron como evidencia. Los días siguientes, en redes locales, empezó a circular el rumor de que en esa autopista se escuchaba llorar cada fin de año, que una mujer se aparecía en el acotamiento buscando a sus hijos, que era la Llorona. Yo no comenté nada. Sigo trabajando ahí. Cada 31 de diciembre, cuando el tráfico se vuelve eterno y la gente cuenta los segundos desde sus autos, miro el acotamiento con atención. No creo en fantasmas, pero aprendí que, en fin de año, mientras todos celebran seguir avanzando, hay historias que se quedan tiradas en la orilla del camino. Y llamarlas leyenda es la forma más cómoda de no frenar a mirar.